Bienvenidas y bienvenidos al último programa de La Trinchera. En esta oportunidad contamos con la presencia de Lucía Echeverri. Lucía Echeverri es asistente social, se desempeñó como directora nacional de vivienda y como directora de obras en la Intendencia de Canelones, para luego en 2019 ser elegida como diputada por el departamento. En las actuales elecciones consiguió una banca en el Senado y tras ser la referencia en vivienda del comando de campaña del presidente electo Yamandu Orsi, se especula que será la próxima ministra de Vivienda, aunque ella aseguró que no es tan así. En un principio, ¿cómo estás, Lucía? Al contrario, bárbaro, gracias por la invitación. Precioso el programa y precioso lo que vi, las obras, cómo ha avanzado fútbol, impresionante. Sí, impresionante, sí. Estamos, la verdad, muy contentos con todo. A mí me gustaría comenzar desde el principio, ¿no? En esto que sos asistente social, sí, desde lo profesional y lo personal. ¿Cómo vincula su profesión con la producción de vivienda? Bueno, a ver, porque, bueno, a ver, profesionalmente el trabajo social se vincula a todo, digamos, proceso de desarrollo organizacional, más allá de desempeñarse en distintas áreas de la política pública o de la vida de una sociedad, porque hoy el campo del trabajo social ha crecido muchísimo, pero también, de hecho, hace poco tiempo estuve en Paysandú, que es un lugar icónico también para la federación, ¿no? Por el crecimiento que tuvieron las cooperativas. Y ahí encontré una colega que trabajaba con cuadros de fútbol. La verdad que me pareció fantástico cómo ha ido cambiando. Pero fundamentalmente mi desempeño siempre ha sido en procesos territoriales, de organizaciones que han tratado de converger en el desarrollo de sus comunidades y en el área de la producción social de la Beta, fundamentalmente con cooperativas, ¿no? Tanto de ayuda mutua como de ahorro previo, pero también en procesos de autoconstrucción o de desarrollo urbano, en una mirada también de desarrollo local. Así que es un poco esa mi historia. Bien. ¿Y qué políticas respecto a la vivienda considera que serán las indispensables para el próximo gobierno? Bueno, yo creo que hay que recuperar la producción de vivienda, pero que tenga la condición de que la gente pueda acceder y permanecer en ella, ¿no? Nosotros tenemos en este momento y en este periodo un desarrollo importante del instrumento que en el 2011 creó el Frente, que son las viviendas de inversión privada, ¿verdad? Con exoneraciones tributarias, pero que no necesariamente llegan a la población que era prioritario, digamos, cuando se diseñó este instrumento. Al contrario, este gobierno le hizo cambios que la alejaron aún más de ese objetivo, ¿no? Se refiere a la construcción de monoambientes con promovida. Monoambiente, la liberalización de la zona, ¿no? El levantamiento de los topes de precios, es decir, cuestiones que en aras de determinados objetivos podrá el gobierno fundamentar por qué tomó esas decisiones, pero lo que fue su origen y en lo que era el espíritu de esta ley, de que permitiera a sectores de ingresos medios a acceder y eso liberara recursos para atender las situaciones más urgentes, claramente se ha alejado, ¿no? Por lo menos en este periodo. Ya había dificultades y se venían generando cambios, pero en este periodo obviamente eso se ensanchó más y además no produjo desde el punto de vista de la inversión pública, ¿no? No hubo un desarrollo, un mantenimiento de los programas con los que se venía atendiendo la diversidad de situaciones de la gente. Ni siquiera el cooperativismo mantuvo una inercia con problemas serios de gestión. El promedio para que una cooperativa después del sorteo escriture son 26 meses, ¿no? Es muchísimo, muchísimo incluso para la sostenibilidad de esos grupos, ¿no? Ni que hablar para las dificultades que cada una de esas familias tiene en su vida particular, o el pago del alquiler, o seguir de agregado con todas las distorsiones que eso genera, ¿no? O obviamente las zonas donde esas cooperativas tenían una proyección de construir y que había generado una expectativa de recuperación o de recalificación de espacios, también se ha visto afectado. No hubieron planteos desde el punto de vista de volver a poner la cartera de tierra al servicio de los distintos programas, cooperativas entre ellos, pero también la construcción pública. Eso se enlenteció y en otros casos creo que hasta se debilitó, ¿no? Bien. Y bueno, hace poco 26 organizaciones sociales, entre ellas FUBAN y junto a la UDELAR, sostuvieron que durante medio siglo, digamos, se había mantenido el déficit habitacional uruguayo y que durante 3 décadas, digamos, la inversión no había superado el 0.5%.
desde su perspectiva, ¿por qué se ha jerarquizado tanto la vivienda, digamos, como política pública? Claro, lo que pasa es que yo ahí tengo un matiz y es que pensemos y recordemos el punto de partida. En el 2005, cuando asume por primera vez el Frente Amplio, la inversión en vivienda era un 0,2 del PBI. Y de un PBI menor, además. En términos absolutos, lo que había era una inversión en el 2004 que no llegaba a los 92 millones de dólares. Y en el 2019, la ejecución de ese último año con el que se hace la transición al nuevo gobierno, que hubiera significado una línea de base, fue de 318 millones de dólares, ¿no? Se triplicó, implicó llegar casi al 0,5 del PBI, ¿no? Después las variaciones del dólar lo pueden haber ajustado un poquito, pero era 0,5% del PBI. Entonces, ¿suficiente? No, pero fue un cambio sustantivo desde el punto de vista cuantitativo que lamentablemente no lo sostuvieron, ¿no? Sin embargo, ¿a usted le parece que la política de vivienda es, digamos, visibilizada y discutida como otras, como puede ser la educación, salud, o le parece que sí existe una jerarquización, al menos dentro de la agenda? No, yo creo que es visualizada muy importante. Creo además que el propio Yamandu Orsi lo planteó públicamente, lo dijo con mucha claridad. Su aspiración es poder duplicar los recursos, y es una aspiración porque sería muy irresponsable comprometer algo sin saber cuál es la situación de las cuentas públicas, con total certeza, ¿no? Eso lo sabemos todos, que ha sido muy complejo. Este gobierno que hizo de los equilibrios, de los grandes números de la economía, su caballito de batalla, bueno, entregó en mayor déficit, un aumento de la deuda pública. Por lo tanto hay que analizar claramente y saber claramente cuál es la situación, pero aún así Yamandu dijo, bueno, mi aspiración es realmente incrementar los recursos, que haya un Fondo Nacional de Vivienda que crezca, que sea sostenible, y por supuesto la apertura a generar todos los instrumentos, porque acá hay una situación, sobre todo para cambiar realmente las situaciones de desigualdad, empezar a revertir la situación de pobreza, en donde la vivienda es una condición necesaria, ¿no? Sí. Esa reivindicación justo está en el programa de gobierno, usted más o menos ya contestó esa pregunta, y también se indica que el cooperativismo de vivienda será una de las prioridades también. ¿Por qué? El cooperativismo tiene el valor agregado que, además de resolver con una capacidad de involucramiento, de autogestión, de participación y de aporte de esfuerzo propio, en el caso de la ayuda mutua o del ahorro previo, tiene esa capacidad, además de la producción de la vivienda, de también avanzar en un proceso de construcción de organización. De organización desde el punto de vista de ese conjunto de familias y de personas que toman esa decisión, pero de una organización que trasciende los muros de la vivienda a construir también dinámicas comunitarias bien interesantes. Que es verdad que han tenido cambios en los últimos tiempos, que tenemos procesos que hay que rever y que hay que poder dotar al cooperativismo de una lectura de lo que viene pasando en la sociedad. Fugman ha tenido ese proceso, por eso tiene esta escuela de formación que me parece que ha sido realmente innovadora, pero yo creo que esa producción social del hábitat tiene ese valor agregado y que hay que leerlo en clave de la sociedad que tenemos actualmente. Bien. En Colonia, una de las 48 medidas que se dijeron era la exoneración del IVA en los materiales de la construcción. Sí. Para las cooperativas. Digamos, ¿cómo se podría ejecutar esa medida? ¿Sí o sí tiene que pasar por una discusión parlamentaria? ¿Cómo es el tema? Bueno, ahí lo que pasa es que ese tipo de medidas son obviamente iniciativas del Poder Ejecutivo, está establecido constitucionalmente así, corresponde. Yo creo que ahí, que también fue marcado como un proceso en el que quiere transitar el gobierno, va a requerir justamente de mucho diálogo, de un análisis muy profundo de quienes están a cargo del Ministerio de Economía con los que tengan la responsabilidad específica de la vivienda y también con la sociedad civil. A ver en qué momento y en qué proceso eso se puede traducir realmente en un hecho concreto, ¿no? Claro. Saber primero los costos, entonces. Es que el estado de situación de las cuentas me parece que es lo que va a permitir que el ritmo de avance en alguno de los compromisos asumidos, ¿no? Bien. Otra
de las reivindicaciones históricas acá dentro de FUCBAN, también de otras organizaciones civiles, es digamos la constitución de una cartera de tierras de alcance nacional. ¿Es posible llevar a cabo, digamos, esta que también aparece en las bases programáticas del Frente Amplio? ¿Es posible? ¿Cómo? Sí. Yo ahí me gustaría que tengamos presente que por primera vez se tuvo una cartera de tierras. En la década del 70 hubo algunas acciones muy incipientes, pero la primera vez fue en el 90, cuando asume Tabaré Vázquez la Intendencia de Montevideo, ¿no? Constituye la cartera de tierras y ahí hubo también un papel de FUCBAN, lo que fueron las ocupaciones del 89, pero digamos, son hitos que fueron incorporándose y generando la construcción de esa política de tierras. El Ministerio en el año 2010, en el 2007 ya empieza a trabajar en ese sentido y en el 2010 se constituye por primera vez la CIVIS, la Cartera de Inmuebles para Vivienda de Interés Social, donde hubo, por supuesto, mucho trabajo primero a nivel de los organismos públicos para saber qué tenían, en qué condiciones, dónde, si tenían vocación, obviamente, para su utilización en el marco de las políticas habitacionales o no, tenían restricciones, era necesario otras inversiones. Además, mirado siempre con un enfoque mucho más integral, no solamente desde el punto de vista de la construcción de viviendas, sino también de los equilibrios del espacio público, ¿no? De incorporar lo que se necesita en la mirada del desarrollo urbano. Y eso permitió que durante buena parte del último periodo de gobierno del Frente Amplio se hicieran llamados y adjudicaciones de tierra para cooperativas, pero también para realojos, para licitaciones con empresas constructoras. Ahí hay, bueno, ahora venía para acá y veía ahí frente al Palacio Peñarol, y lo marco porque, bueno, sabemos que tenemos la mitad del país festejando, pero frente al Palacio Peñarol, esos edificios, en un área central de la ciudad, con todos los servicios, son producto de esa cartera de inmuebles de la política pública, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es incorporarle, además, recursos, otros instrumentos. Hay que seguir innovando. La tierra es un bien único. Debería haber mecanismos para acceder a ella que no implican necesariamente estos procesos licitatorios que son extensos, pero que además te condicionan por los montos. Cuando tú quieres construir y generarle otras oportunidades de vida a una persona, a una familia, es en determinado lugar, no es en las afueras de la ciudad. Hasta por una cuestión de ordenamiento, tiene que haber una previsión también de espacios de convivencia, tiene que haber una previsión incluso de la movilidad. Tenemos que empezar a pensar en que no puede ser solamente el automóvil, ¿no?, lo que vaya ganando espacios en la ciudad. Y eso me parece que también es parte de esta política de tierra que hay que fortalecer. Eso es a nivel de Montevideo, pero no, a nivel nacional. A nivel nacional. Yo creo que es a nivel nacional. Nosotros tenemos que pensar con cabeza de que, y lo dice las bases programáticas, la política tiene que tener en la mirada de descentralización un margen para definiciones acotadas las características de los territorios en donde tiene que implementarse. Y eso implica que la gente de esos territorios participe, ¿no? Y hay al menos información sobre las tierras ociosas con las que cuenta el Estado, ¿hay un procesamiento? Hay mucha información. En el año 2007, quien entonces era director de vivienda, que era el arquitecto Gonzalo Altamirano, con el liderazgo de Mariano Araná, hizo un trabajo enorme, que además se dispuso gente especialmente para eso, ingenieros agrimensores, escribanos, arquitectos, ingenieros ambientales, para estudiar cada uno de los predios que se fueron identificando, que todavía sigue habiendo, obviamente, pero creo que es un trabajo que se tiene que seguir haciendo, ¿no? Es un trabajo continuo, que tiene que ir avanzando en la medida en que va generando una base de datos cierta, pero es permanente. Hay todavía inmuebles públicos, o que además, teniendo un destino, si cambia, bueno, tendrán que ir revisándose, incorporándose, pero hay otros instrumentos. En la ley de inmuebles degradados o abandonados, que fue muy discutida en términos del sistema político, pero también de otros organismos públicos y de la propia sociedad civil, bueno, hay que avanzar. La Agencia Nacional de Vivienda en
en el último periodo de gobierno del Frente Amplio trabajó muchísimo para recuperar los esqueletos. ¿Se acuerdan, no? Los esqueletos que eran producto de aquellos préstamos del banco hipotecario sin ningún tipo de garantía, que no eran ni siquiera ciertos en su desarrollo, dejó esqueletos sobre todo en el área metropolitana de Montevideo que hoy se recuperaron. Trabajo enorme de juicios, de realmente sanear un montón de situaciones desde el punto de vista dominial que costaba muchísimo. Lo mismo pasó con esta iniciativa legal, que además tenía que dar todas las certezas, que no estaba poniendo en cuestión el derecho de propiedad, sino lo que hacía era, bueno, frente a situaciones de abandono comprobada, donde la justicia tiene un rol, poder empezar a poner ese bien y ese patrimonio en cumplir una función social. Yo creo que ahí hay que todavía avanzar, creo que hay que avanzar en el derecho de preferencia. Eso implica que el Estado tiene que dialogar entre sí, donde tú tenés desarrollos que son importantes, que van a agregar valor, que se va a incrementar el patrimonio de la ciudad. Bueno, hay que empezar a trabajar con una cabeza de bienes públicos para el desarrollo de la sociedad. Bueno, ahí hay que seguir profundizando. Bien. Otra de las modalidades de acceso que se establece dentro del programa de Frente Amplio es la generación de parques públicos de alquileres. Sí. ¿Eso es una forma de intervenir, digamos, en el mercado de alquileres o digamos, sería solo una modalidad de acceso? Yo creo que es una modalidad de acceso que no es un invento uruguayo, en el mundo existe, obviamente tiene que tener las particularidades de nuestra sociedad y de nuestra economía, y que creo que ahí quienes tengan la responsabilidad tienen mucho trabajo para generar, ¿no?, el diseño y los procedimientos. Pero hay que recordar que acá en el último periodo se había dejado asignado un monto presupuestal muy importante, incluso había una parte de cooperación internacional, justamente para que este instrumento se pudiera poner en gestión y empezar a generar una opción también de resolución de la vivienda para amplios sectores de la sociedad, en donde estaba el alquiler social, pero también estaba el alquiler con opción a compra, que se hizo y se hizo bastante. Lamentablemente en este periodo todo eso quedó absolutamente paralizado, ¿no? Bien. Otra de las grandes problemáticas de la vivienda, digamos, es la segregación y la autosegregación territorial. Digamos, ¿qué batería de medidas se van a implementar al respecto? Yo creo que sin duda tiene que haber medidas específicas, y ahí implica algo que Yamandú ha planteado en reiteradas oportunidades, que es una mirada integral de todo el Estado. Hay cuestiones en lo que no es solo la vivienda, no puede ir solo vivienda o solamente las políticas de protección social o solamente la política de salud. Ahí tiene que haber realmente una acción coordinada, conjunta y a tiempo del Estado. ¿Por qué? Porque en las situaciones más complejas, donde tenés segregación pero también tenés fragmentación, no lo resuelve una política sectorial. Lo resuelve en la medida en que el Estado, vuelva a tener una presencia complementaria y subsidiaria uno de otros, y eso implica llegar juntos y a tiempo, ¿no? Porque son expresiones de pobreza y de desigualdad, y para eso tienen que intervenir todos juntos, y por eso estas medidas que ha planteado Yamandú y Carolina, que están en el programa, que es, bueno, medidas urgentes en la emergencia, que tienen que ver con aumentar las transferencias para resolver problemas de la subsistencia diaria, pero tiene que ver con aumentar el tiempo, ¿no?, de las escuelas de tiempo completo, que haya también una modificación de los centros CAI para cubrir necesidades de la familia, a la vez que también mejorar las oportunidades de desarrollo de los niños. Lo mismo en salud, lo mismo en la presencia de un Estado que tiene que ser también soporte y vehículo de las dinámicas socioculturales de convivencia de esos territorios. Y ahí vivienda tiene ese rol a jugar, obviamente, pero eso implica pensar con esa cabeza que yo te decía de desarrollo interinstitucional, pero de desarrollo y de pensar esos espacios donde la vida se desarrolla. No pueden tener abordajes aislados, ¿no? Hay que pensar la dinámica. No es lo mismo pensar los territorios que cuiden para las mujeres que para los hombres, por lo que significa el tránsito de las mujeres en las ciudades. Hay que pensarlas en clave también de generarle seguridad, y esas miradas específicas tienen que estar presentes. Y con respecto, por ejemplo, a la generación de barrios privados, ¿cuál es tu perspectiva? ¿El Estado tendría que intervenir o tendría que
dejar a libre albedrío la creación? Bueno, yo creo que ahí nos remontamos a la década del 70 o antes, ¿no? Con las urbanizaciones horizontales o los clubes de campo. Yo creo que ahí tiene que haber, en el marco de respetar las reglas de juego, una presencia del Estado para desalentarlas, ¿no? Si es solamente de la perspectiva de la seguridad, hay que generar mecanismos en donde eso no sea la única alternativa, sin duda. Bien. Usted en el debate de la Facultad de Arquitectura junto a Juan Delgado Sí. sostuvo que existe una falta de sistematización de datos con respecto a las garantías de la ley de urgente consideración, Sí. por ejemplo. Sí. Esta falta de sistematización de datos causa otra clase de problemáticas, o sea, está abocado a otras problemáticas como la demora en los trámites que usted mencionaba, de escrituración, etcétera, etcétera. ¿Cree Sí, que es sí. algo a...? Sí, yo creo que tenemos ahí dos niveles, ¿no? De respuestas. Uno tiene que ver con la dificultad que ha habido durante todo el periodo para acceder a información veraz, completa, en todas las políticas públicas. Y esto te lo digo porque en lo que hace a la política de salud, por ejemplo, los sucesivos pedidos de informe o de acceso a la información que se hemos tenido que presentar, o incluso compañeros como en su momento el senador Carrera, el actual senador Preve, o yo misma, hemos tenido que acceder a la justicia para que se nos diera la información. Y cuando la recibís, o es ilegible, o es parcial, o no te contesta, o no te da lo que necesariamente estás preguntando, cuando se ha sido extremadamente cuidadoso para que la pregunta fuera concreta, ¿no es cierto? Y en el caso de vivienda también, hemos pasado por la misma situación. Entonces ahí tenemos un nivel de problemática que hay que modificar y hay que cambiar, porque el Parlamento tiene entre sus cometidos el de Contralor, y no es Contralor para ver qué se está haciendo mal, es Contralor para ver dónde aporto, dónde se puede mejorar, dónde podemos garantizar de cosas que se hicieron se puedan incorporar, o de lo que se está haciendo que se pueda corregir, porque además te lo plantea distintas organizaciones que te contactan o que directamente van al Parlamento, y eso es parte de la tarea. Y otra tiene que ver, me parece, con efectivamente el no haber diseñado instrumentos para medir o monitorear los cambios que se estaban proponiendo. Vos en la política necesitas también evidencia y datos para ir mejorando y efectivamente tener certeza de que se va haciendo lo correcto o dónde tenés que corregir orientaciones o decisiones. Y en este caso, este gobierno no tuvo la generación de indicadores para medir. Yo hablaba ese día de los alquileres sin garantía. ¿Pudieron haber funcionado o no? No se tiene certeza. Primero porque no se diseñaron ningún tipo de mecanismos o de herramientas para poder monitorear cuántos efectivamente se accedían a esa modificación y qué impacto tenían en los desalojos. ¿Por qué? Porque el registro, por ejemplo, no están obligados a registrar los contratos. Por lo tanto, no lo sabés. Yo lo que tengo es el planteo de gente que me dijo, me generó un problema. Entonces, no se puede construir un relato de que fue fantástico si tú no tenés elementos que así te lo indiquen, ¿no? Bien. ¿Cómo serán las políticas de préstamos para las cooperativas de vivienda? ¿Se podrá evaluar a esa medida que tras el tercer sorteo se designe directamente o cómo lo han evaluado? Es que eso sigue vigente, ¿no? Lo que pasó acá es que este ministerio, en el marco del recorte, recuerden ustedes, en el 2020, el famoso decreto que recortó sobre el 15% de lo que hubiera sido la ejecución del año anterior, sobre esa base se empezó a construir el presupuesto, por lo tanto tú ya partiste de un marco menor. Bueno, ahí empezaron las modificaciones, ¿no? Se paralizó hasta que entendió cómo funcionaba durante casi 2 años, y cuando empieza enlentecido con estas modificaciones. Así que mientras esté vigente, yo creo que hay que hacer el esfuerzo por respetarlo. Habrá que ver cuál es el marco, digamos, en cada sorteo de lo que se pueda ir generando, pero lo cierto es que esas definiciones tienen que tomarse en el marco también de un diálogo con todos los actores, y por eso están las bases programáticas, y lo ha dicho también Yamandú, cuando insiste mucho en sentar en la mesa a los distintos actores, de que efectivamente se convoque a la Comisión Asesora de Vivienda, ¿no?
Sí, una de esas cosas es que le iba a consultar era que el propio Frente Amplio, o sea, las bases programáticas del Frente Amplio establece nutrir a la COABI con la mayor cantidad de organizaciones sociales. ¿Cuán prioritaria sería la participación, digamos, en la ejecución de la política pública, digamos? Bueno, en las bases programáticas está mencionada más de una vez y está planteada no solamente en términos de la definición del plan quinquenal, tiene que tener información importante, información fidedigna, porque la participación tiene que ser una participación informada, ¿verdad?, para que aporte realmente, pero además tiene que estar presente en las definiciones o en los grandes lineamientos de definición política. Esto no implica que el gobierno relegue o quien tenga la responsabilidad, ¿verdad?, en el caso de vivienda, relegue esa responsabilidad de tomar decisión, pero tiene que hacerlo sobre la base de poder interactuar con los actores que tienen a veces intereses divergentes, por más que estén sentados en la misma mesa, ¿no? Y así te planteo, yo creo que yo creo que se va a cumplir con eso porque es la seña de identidad de Yamandu Orsi, ¿no? Bien. Si a usted le ofrecen el Ministerio de Vivienda, ¿lo aceptaría? Si eso sucediera y la especulación de estos días uno lo entiende, ¿verdad? Que suceda, pero bueno, si efectivamente Yamandu Orsi, que es quien tiene que tomar la decisión sobre la base de varios criterios que los ha hecho público, bueno, para mí sería un honor, pero también es cierto que en la medida en que pueda asumir también el Senado, voy a aportar con la misma seriedad, compromiso que lo he hecho hasta ahora, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué elementos considera indispensables para ser ministro de Vivienda? No, eso es una definición del presidente, en este caso de Yamandu, pero yo creo que los criterios que él ha planteado, ¿no? Compromiso político, ético y por supuesto cierta idoneidad son importantes. Bien. Al momento no se me ocurre ninguna pregunta más. No sé si usted querría agregar algo. No, agradecer, aprovechar para saludar, porque es el último programa, empezamos este periodo de fiestas que es tan especial, y convocar a la Federación, a la FUCAN, a todas las cooperativas, convocar a la gente que mira este programa a ser parte de este proceso de cambio, de transformaciones, pero sobre todo de construir entre todos el país liderando con Yamandu. Hay mucho por hacer, no todo va a cambiarse de la noche a la mañana, hay cosas que se podrán hacer en una velocidad, otras en otra, pero lo importante es que la gente esté por dentro desde el lugar que pueda. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Al contrario, por venir. Gustas. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos a este momento y bueno, nos vemos el próximo año.